decir esto. Si yo te pregunto, ¿qué sensación te pasa por el cuerpo cuando recordás o apelás a la palabra la educación de nuestro país? ¿Qué te pasa por el cuerpo? Sí, en principio me pasa una sensación conmemorativa, porque yo provengo de una familia de docentes. Docente era mi madre, la mayoría de mis tías, y en mi casa se respiraba un ambiente de educación, hasta unos tonos de docencia. Mis tías y mi madre hablaban como docentes, un poco imponiendo la voz en voz alta, pronunciando excesivamente las palabras. Bueno, ese énfasis educacional ha servido para construir mi propia voz profesional, que tiene algo de maestro ciruela. Pero ese es el costado, podríamos decir, sentimental de lo que la palabra educación me produce. Por el otro lado, está el costado estricto. Y uno dice, bueno, ¿qué cosa es la educación? La educación es un adiestramiento en pruebas de dificultad creciente. Eso es la educación. Muchas veces se corre el riesgo de olvidar eso y convertirlo en distintas cosas, convertirlo en ejercicios psicoanalíticos, en talleres de expresión, etcétera, etcétera. Pero la educación tiene eso, debe considerarse como adiestramiento para ser cada vez mejor. En países como el nuestro, la educación está ligada directamente a la cultura, porque hay un déficit en el siguiente sentido. Para apropiarse de la alta cultura es necesaria una competencia. Los países que tienen dificultades tales que hacen que la mayoría o gran parte de su población no pueda completar sus estudios o no pueda realizarlos correctamente o no pueda incluso atender a su salud de modo tal que pueda estudiar. Entonces uno queda incapacitado para la cultura. Y es por eso que las acciones públicas en cultura y en educación deben marchar parejas. Puede ocurrir a veces que por carencias, por desgracias que le han ocurrido a uno, a muchas personas, estas personas no pueden completar su educación y entonces hablan con dificultad, tienen muy poquitas palabras a su disposición, tampoco pueden encargarse de pensamientos muy complejos, sus gustos también tienen un carácter elemental, porque en cuanto se complica la cosa, no pueden captarlo. Eso es una desgracia. Tener esa carencia es una desgracia. Ahora bien, muchas veces el resultado de esa desgracia se utiliza como paradigma. Y aquella forma de hablar que las personas tienen porque no han podido, en virtud de injusticias padecidas, no han podido educarse, es utilizado como paradigma y se defiende como un ejemplo a seguir. Y eso es una canallada. Eso es una canallada porque los mismos que han sometido a esas personas a un grado de injusticia tal que no les ha permitido educarse y obtener un pensamiento complejo, esos, en vez de decirle qué lástima, voy a ayudarte, voy a educarte para que puedas tener un pensamiento más complejo y para que puedas asomarte a los bienes del espíritu, no. Eso le dice, no, lo que vos hacés está bien, la forma en que vos hablás es la correcta. Así se expresa el pueblo. El pueblo no se expresa así. Así se expresan las víctimas de injusticia que no han podido ni siquiera acceder a los medios para expresarse, para apropiarse de los conocimientos y para disfrutar de los bienes que la cultura proporciona. Así que lo adecuado es hacer escuela, mandar a los chicos a la escuela, no mandarlo a trabajar a los 10 años y atender a su salud, de modo tal que después, si quiere, pueda elegir igual la cumbia, pero si quiere, no condenarlo al lenguaje de 5 palabras que tienen los chiquitos
que abren las puertas de los taxis. ¿Cómo influye en esto la tecnología? ¿Cómo la definís? ¿Como una herramienta que salva a los jóvenes? Tendría que salvarte. La tecnología es una bendición, esa es una buena noticia. Que uno tenga una curiosidad y que pueda saciarla en 5 minutos, es una bendición. Hasta hace no mucho, tipos como yo, sí, ignorantes, pero ansiosos por saber alguna cosa, teníamos que prácticamente inventar la rueda en cada aventura. Estábamos leyendo un libro, no sabíamos quién era un fulano que aparecía así nombrado, y le preguntábamos a nuestros compañeros, no sabían, nos fijábamos en los diccionarios, no estaban. Y hasta que te encontrabas con la noción que estabas persiguiendo, pasaban muchos días, y en general abandonabas, así, después todo que me importa quién era, ¿no? Y ahora basta apretar un botón y en 2 minutos está, y está también la conexión con otros nombres, con otras ideas, con otras nociones. Eso es milagroso, eso es milagroso. Que eso también pueda utilizarse para envilecerse y para prostituirse, bueno, claro que sí, sí, claro. El mundo de hoy es más complejo, más rico para todo. Vos nos decías que venís de una familia de docentes. ¿Cómo ves la figura del docente hoy? ¿Se extraña algo del docente de antes? Yo los veo más o menos iguales. Yo los veo más o menos iguales. Mal pagos, saturados. Pagos, con un costado vocacional muy fuerte, y muchas veces me imagino yo que sentirán traicionada esa vocación. Sentirán que sus esfuerzos son malbaratados, sentirán que los chicos que asisten a sus clases están muchas veces sujetos a presiones muy, muy fuertes y a peligros mucho más terribles. Ahí hay una diferencia, ¿no?, que los que había hace tiempo, pero también les toca vivir en un mundo donde está la tecnología, donde hay herramientas para ser mejor, pero también hay herramientas para convertirse en una piltrafa a los 15 años. ¿Se necesita un cambio en la educación, un cambio revolucionario, un cambio drástico? Un cambio en la sociedad, un cambio, no es un cambio tampoco, se necesita justicia en la sociedad, no es necesario quemar el mundo. No es necesario que el Estado Nacional se ocupe de los desposeídos. El origen del Estado es ese, ¿no? Ver qué hacemos con los excedentes. Y lo que hacemos con los excedentes es mantener a los viejos que no pueden salir a cazar, o a los enfermos que no tienen cómo matar un animal y comérselo, digo. En principio calculo yo que sería así. Y ahora parece que cada vez que el Estado Nacional hace eso, repartir los excedentes, fuera una especie de robo al erario público. ¿De qué no va a dejar de hablar nunca Alejandro Dolina y de qué le cuesta hablar a Alejandro Dolina? Me cuesta hablar de esto que estamos hablando y no dejaré nunca de hablar del deseo y de la muerte. La verdad que un placer, un lujo, poder haber estado hablando con Alejandro Dolina. Muchas gracias a la producción de Identidad Privada. Llegó el momento de irnos, nos quedamos sin tiempo. Nos vamos a reencontrar con todos ustedes como siempre el próximo sábado a las 15 horas, aquí, por la pantalla de Tele 8.